buenos días. Estoy Dr. John Bennett, televisando otra vez para Neurocirugía TV. Tenemos una otra charla en Gran Rondas de Neurocirugía en Latinoamérica. Tenemos el placer de tener Dr. Felipe Padilla, un neurocirujano neurointervencionista de Querétaro, México. Y él va a presentar. Bienvenidos, Felipe. Es tu charla. Muchas gracias, John. Antes que nada, un agradecimiento a todo el esfuerzo que haces, John, a Neurosurgical TV, y por esta oportunidad con esta charla, en donde, bueno, voy a platicar sobre las malformaciones arteriovenosas con la técnica de la olla a presión, que es la Pressure Cooker Technique. Sí pueden verla, se ve bien la pantalla. Sí. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, empezando desde el origen de una malformación arteriovenosa. La malformación arteriovenosa es una lesión que se forma desde el nacimiento. Es la ramificación de los vasos sanguíneos en un bebé, en el embrión, en cómo las arterias empiezan a ramificar para formar finalmente los capilares y posteriormente se empiezan a unir para formar las venas. Una malformación arteriovenosa finalmente es ese cortocircuito entre la arteria y la vena, lo cual genera alteraciones hemodinámicas que vamos a ver a continuación. La malformación arteriovenosa finalmente tiene tres partes. Lo que es la aferencia, que es la arteria que llega, el nido malformativo y posteriormente la vena de drenaje. Dentro de estas partes, se estudia la aferencia, que es la arteria, con el Doppler, el nido malformativo, diferentes técnicas, igual la angiografía, todo esto, y finalmente la vena de drenaje también con la angiografía. Una malformación arteriovenosa en esta imagen, vemos nosotros Homero Simpson, ¿no? En donde muchas veces nos deja con esa pregunta, esa duda de qué es lo que tenemos que hacer nosotros, cómo analizar una malformación venosa, cómo tomar la decisión de tratarla, no tratarla y finalmente, en caso de que la tratemos, cómo vamos a realizar ese tratamiento para tener un mejor tratamiento de nuestro paciente con menos morbilidades. Bueno, dentro de los artículos finalmente que tenemos, empezamos con el artículo del doctor Ondra en 1990, en donde él nos empieza a manejar un riesgo medio acumulativo. Esto es de que 1.7 de riesgo de morbilidad y 1% de riesgo de mortalidad tiene una malformación arteriovenosa cada año. Así es que si una persona a los 20 años, su riesgo, de acuerdo a este artículo, el riesgo de mortalidad y morbilidad ya aumentó al 42%, y así sucesivamente. Hay malformaciones que se encuentran silenciosas toda la vida, malformaciones en donde el riesgo de sangrado, de acuerdo a las características anatómicas, artículos que empiezan a reportar la diferencia entre los hispanos, entre la gente americana, etcétera, africanos, cómo es diferente para este riesgo de hemorragia. Finalmente, artículos en donde nos dicen que gentes de 20 a 40 años tienen más riesgo de hemorragia o los niños chiquitos. Malformaciones menores de 3 centímetros, ya está demostrado en diferentes artículos que tienen más riesgo de sangrado, asimismo como malformaciones con drenaje profundo o que están asociadas a un aneurisma. Finalmente todos estos artículos son los que podemos encontrar para nosotros poder tomar una decisión. Artículos hasta que finalmente llega el ARUBA. El ARUBA es un artículo, un estudio multicéntrico que se realiza en el año del 2014, en donde con este estudio finalmente es decir, no se trata de una malformación arteriovenosa si la malformación no ha sangrado. Únicamente malformaciones que han sangrado. ¿Por qué? Y empezamos a analizar aquí cómo los pacientes que tienen tratamiento médico contra los pacientes que se hizo una intervención para curar la malformación arteriovenosa, los que hicieron una intervención aumentan el riesgo de mortalidad
el riesgo de morbilidad, así como los riesgos pues, de hemorragia principalmente. En esta gráfica podemos ver la gráfica de la Aruba. La línea azul es la gráfica de cómo aumentan drásticamente la morbilidad y mortalidad en estos pacientes, a diferencia de la línea roja, que es la evolución natural de un paciente con una malformación arteriovenosa. Finalmente, la conclusión de la Aruba dice no tratamiento a menos que el paciente sangre. Hay posteriormente algunas oposiciones en Europa en contra de la Aruba, la sociedad italiana, en donde también saca un artículo en que no está de acuerdo con todo esto. Finalmente, algunas otras asociaciones europeas que empiezan a debatir un poco esto. Bueno, acá en México, finalmente, la experiencia también se relata en esta revista mexicana de neurociencias, en donde se reporta la experiencia con el doctor Gustavo Melo en el Hospital Juárez de México y finalmente en el Instituto Nacional de Neurología, Neurocirugía de la Ciudad de México se empiezan a hacer también estudios de ultrasonido Doppler para poder entender un poco más las malformaciones arteriovenosas y ver toda la cuestión hemodinámica que estas generan. Finalmente también se hace una clasificación que propone el riesgo de hemorragia en una malformación, en donde con esta clasificación podemos nosotros tomar la decisión de una manera más fácil de qué paciente se trata y qué paciente no se va a tratar. De acuerdo al ultrasonido Doppler transcranial, cuando tienen velocidades menores de 90 centímetros por segundo, malformaciones pequeñas y el tipo de drenaje. El tipo de drenaje dependiendo si es un drenaje anterógrado o retrógrado. Y ya que un drenaje cuando es profundo tiene más riesgo de hemorragia o cuando es un drenaje retrógrado único, también aumenta este riesgo de hemorragia. Bueno, aquí les comparto algunas fotos con el doctor Spetzler, el doctor Michael Lawton, el doctor Monager, finalmente quienes son personas que saben toda esta cuestión de las malformaciones arteriovenosas y quienes han sido gente que han encaminado todos estos conocimientos para todos nosotros. Este artículo del doctor Spetzler, en donde el doctor Spetzler en 1992 empieza a hacer estudios sobre tomar la presión en las aferencias de las malformaciones arteriovenosas, dándose cuenta que las malformaciones tienen diferentes presiones. Este otro artículo mexicano por el doctor Ramiro del Valle, el doctor Centeno, en donde también empiezan a diferenciar las malformaciones en plexiformes y fistulosas, también con las presiones tomadas en las aferencias antes del nido, y finalmente un artículo del doctor Goudart, donde ya nos menciona malformación fistulosa, es esa malformación que se conecta la vena, la arteria a vena, arteriolo venular. Y una malformación plexiforme es esa malformación donde se conecta la zona más bien arteriolo-venular, donde todas esas ramificaciones pequeñas son las que se unen y finalmente dan nuestra nido plexiforme. El doctor finalmente Chapot, con todo este conocimiento de las malformaciones, primero es decir cuál malformación se debe de tratar, ya que nosotros tenemos una malformación para tratar. Finalmente, esto catalogando siempre los riesgos de hemorragia que ya están en clasificaciones, podemos nosotros usar diferentes técnicas para este tratamiento. Muchas veces el tratar una malformación arteriovenosa y dejarla inconclusa puede aumentar el riesgo de hemorragia para un futuro en ese paciente. Entonces, muchas malformaciones que se tratan parcialmente, a veces mejoran la clínica, pero cuando uno deja un nido malformativo ya pequeño o una cuestión hemodinámica con menor de 90 centímetros por segundo de velocidad media en las arterias y en las aferencias, aumenta el riesgo de hemorragia. Esta técnica del pressure cooker technique es una técnica que finalmente reporta el doctor Chapot desde Alemania, en donde en esta técnica es creada para crear un tapón antirreflujo y que se atrape la parte desmontable del microcatéter. Además, permite que se compacte bien el líquido embolizante y de esa manera poder hacer una embolización completa. Se hace aquí una modificación de esta técnica también por el doctor Abud, en donde finalmente es únicamente varía el embolizante
que se usa. La técnica finalmente de la olla a presión es una técnica como esta en estos dibujos, en donde la aferencia nosotros metemos en la imagen de abajo, que pueden ver como una línea roja y una línea azul. Se tienen que meter dos microcatéteres. El microcatéter rojo es un microcatéter con punta desprendible, en donde si yo lo jalo, la punta pues finalmente se desprende y queda atrapada. La línea azul finalmente es otro microcatéter por el cual yo puedo navegar unos coils y con estos coils finalmente colocar posteriormente algún líquido embolizante para hacer un tapón y posteriormente por el catéter rojo poder colocar el líquido embolizante. De esa manera, al colocar el líquido embolizante, cuando yo termine de colocarlo, únicamente la tracción del catéter rojo va a hacer que la punta se desprenda y que eso se quede ahí y finalmente hacer una mejor técnica para el tapón inicial. Bueno, estas son imágenes del artículo del doctor Chapot, en donde finalmente nos comparte todo esto del Sonic, del Echelon, el Coil, todo lo que él utiliza para esta técnica y finalmente sus imágenes finales, en donde podemos observar que el paciente ya no tiene malformación arteriovenosa. Con esto, bueno, les voy a presentar algunos casos. Aquí es un masculino de 48 años que hace 4 años le habían diagnosticado una malformación arteriovenosa donde se trató en 3 sesiones aparentemente y le dejaron un residual. La persona asintomática. Sin embargo, la persona, bueno, una malformación temporal derecha menor de 3 centímetros, un drenaje superficial isocorriente tipo A, de acuerdo a la clasificación de riesgo de hemorragia, la velocidad media de menor de 80, no elocuente, era una malformación Spessler-Martin grado 1 con un riesgo de hemorragia grado 3. Entonces, finalmente, aquí la idea, el tratamiento, pues es por el riesgo de hemorragia que representa esta malformación. Aquí tenemos la imagen, una angiografía donde podemos observar la imagen que no llena de esa imagen que se embolizó previamente y la zona nuevamente del cortocircuito. Cómo se llena la vena de drenaje, esa es la imagen anterior, una imagen lateral, nuevamente viendo todo ese cortocircuito y cómo está la vena de drenaje. Bueno, aquí una imagen oblicua, cómo llena toda la porción temporal y ese llenado temprano de la vena. Bueno, aquí tenemos en este video, están las marcas de los microcatéteres. Tenemos nosotros nuestro microcatéter, de manera selectiva hemos llegado al nido malformativo y ahí en el nido malformativo se colocaron entonces finalmente unos coils que son estos y posteriormente aquí se está colocando el material embolizante que en este caso es histoacril. Histoacril con lipiodol a una concentración de 1:1 finalmente para que genere un mejor tapón y que se solidifique de una manera más temprana y posteriormente ya que tenemos nuestro tapón aquí empezamos a formar el sello con el líquido embolizante, que en este caso se usa el squid como agente embolizante para poder empujarlo hacia adelante y finalmente terminar con el fill, que es un líquido que tiene menor viscosidad y que nos permite introducirlo más al nido malformativo. Finalmente, esta es la imagen de control final, en donde nosotros ya no tenemos la malformación arteriovenosa, ya no vemos ese cortocircuito en la imagen lateral y en la imagen anteroposterior. Ya no tenemos el cortocircuito, esa vena temprana que se veía, pues finalmente ya no la vemos. Y la imagen oblicua, finalmente, igual con ausencia de cortocircuito. Aquí tenemos las imágenes finales, AP, oblicua y lateral, en cómo está curada esa malformación y cómo se comparan las mismas imágenes con la imagen previa, donde había malformación. El segundo caso, bueno, es un masculino, 37 años. Él tiene crisis convulsivas de difícil control, una malformación arteriovenosa, de acuerdo al tamaño, 3.5 centímetros, 87 centímetros de velocidad media en las arterias aferentes al nido malformativo. Está en el límite un drenaje superficial tipo 1A, de acuerdo a esta clasificación de riesgo de hemorragia. Finalmente, Spessler-Martin grado 2, riesgo de hemorragia grado 2. Es esta la malformación que tenemos en este caso. Ajá. Y finalmente la imagen lateral.
una imagen frontal del cortocircuito que nosotros tenemos en este caso. Aquí, bueno, se están colocando los coils. Aquí nosotros podemos ver cómo se liberan esos coils, se compactan finalmente en la arteria aferente. Posteriormente se está colocando aquí nuevamente otro coil más para poder generar ahí un buen empaquetamiento. Y aquí se está colocando fill distal que va a generar un tapón distal a los coils y finalmente aquí tenemos todo el fill, cómo se va a una de las ramas del nido malformativo y aquí observen en la parte proximal de los coils el listoacril. Cómo se coloca el listoacril y finalmente se retira ese microcatéter para únicamente el microcatéter que queda ahí es el microcatéter con punta desprendible, el cual finalmente ya está aprisionado por el listoacril, por el fill, por los coils, y en cuanto nosotros lo jalemos, pues también se va a desprender esta punta. Este microcatéter finalmente es el que nos va a servir para poder empaquetar ahora sí con el material embolizante. Aquí estamos generando ese empaquetamiento con squid. Esto se puede, ustedes vean aquí en estas imágenes, incluso tenía un aneurisma intranidal, ahí está pintando la zona del aneurisma. Y aquí se continúa. Aquí ya no tenemos que esperarnos tanto tiempo a menos que refluya un poco el líquido embolizante, pero si no, tenemos que ir siempre para adelante, cuidar únicamente los drenajes venosos cuando se está metiendo hacia una vena, ahí sí parar un momento de nuestra inyección. Esto es el molde del embolizante que hemos generado, todo cómo está la aferencia con los coils, con el histoacril, el fill, el squid. Finalmente, aquí tenemos nuestra imagen. Observen, todavía hay una zona de malformación ahí, que finalmente no llegó el líquido embolizante. Aquí la tenemos nuevamente en la parte más frontal, por lo que nuevamente procedemos a navegar para alcanzar esa zona. Llegamos con un microcatéter selectivo y ahí ya se realiza únicamente una embolización con un microcatéter hasta tener este resultado en donde ya no vemos nido malformativo. Y la imagen final. Una imagen donde ya hay ausencia de cortocircuito y finalmente la imagen oblicua y una imagen lateral, en donde nosotros podemos observar que el cortocircuito que se presentaba ya no lo observamos y se generó una oclusión completa del nido malformativo. Aquí se observa todo el molde de embolizantes y la imagen anteroposterior y lateral de los disparos inicial y final, en donde observamos que la malformación arteriovenosa completamente se excluye y que finalmente hasta mejora el flujo sanguíneo cerebral. Observamos en la imagen posquirúrgica cómo se observan las cerebrales anteriores, cosa que con la malformación arteriovenosa también genera el fenómeno de robo, el mismo cortocircuito, que disminuye la aferencia hacia otras arterias y cómo en la fase final nuevamente esta circulación se recupera. Aquí otro caso clínico de un señor de 67 años con dolores de cabeza continuos, quien tiene una fístula dural, subfrontal. Aquí entramos por las dos femorales, se entró con dos sistemas, un sistema dual, en donde se introducieron dos catéteres guías. Finalmente cada catéter en una carótida interna. Aquí se hace el disparo. Bueno, estas son las imágenes de la resonancia magnética. Observen la oftálmica, la arteria oftálmica, cómo está más ingurgitada, aumentada de tamaño y finalmente se mete en la base del frontal y esta aferencia que se mete es la que genera este cortocircuito. Aquí en esta imagen de abajo está señalado con una flecha cómo se meten todas estas arterias perforando la lámina cribosa y posteriormente arriba de la lámina cribosa cómo está ingurgitado hasta que en la zona de silla turca supraclinoidea se observa una imagen redonda como asemejando un aneurisma, que finalmente era un aneurisma venoso. Aquí están las imágenes de la reconstrucción en donde se observa ese aneurisma venoso que está generado finalmente por este cortocircuito. Aquí es la angiografía
nuevamente se observa ahí la imagen supraclinoidea y lateral, en donde se observa toda esta arteria oftálmica, cómo se retrae y llega a esa zona venosa. Bueno, finalmente aquí se hace un abordaje. Aquí estamos con los dos catéteres disparando al mismo tiempo. Y aquí estamos viendo toda la circulación cerebral con los dos catéteres al mismo tiempo. Aquí ya llegamos finalmente a la arteria oftálmica, a sus perforantes. Se utiliza aquí un coil muy pequeño para generar esta técnica de la olla a presión. Aquí un segundo coil y finalmente aquí se está haciendo un disparo. Bueno, ahí únicamente se usó FIL como líquido embolizante. Observamos que un lado ya no se observa esta lesión. Del otro lado todavía lo observamos. Finalmente sigue llenando. El líquido embolizante no llegó justamente a la zona del cortocircuito, por lo que finalmente volvemos a navegar ahora del lado contrario por la oftálmica del otro lado hasta llegar a esta zona del cortocircuito y nuevamente ahí se empieza a colocar el líquido embolizante. En este caso se usa el histoacril, el cual lo podemos disolver más con el ipiodol para que sea un histoacril finalmente más navegable, que pueda ir más lejos de lo que nosotros deseamos, y de esa manera lo podemos disolver un poco con el ipiodol para generar este efecto. Aquí, bueno, estamos nuevamente, se retira el microcatéter y el disparo final. El disparo final en donde ya no se observa el cortocircuito. Ahí está la arteria oftálmica finalmente con su flujo, pero se observa que ya no tenemos ese cortocircuito. Aquí es un disparo anteroposterior, supraclinoideo ya no lo observamos y vemos cómo en la imagen al siguiente día de la tomografía, de la angiotomografía, esa imagen que se veía del aneurisma venoso, finalmente es una imagen, cambia el color, ya está trombosándose y vemos incluso cómo hay material embolizante que llega hasta esa zona. La angiotomografía con reconstrucción se observa en la parte anterior hacia la parte superior de la lámina cribosa, cómo está esa imagen serpentinforme blanca, que es el líquido embolizante, y ya no se observa el aneurisma venoso que previamente se observaba. Entonces, la imagen antes y después de la embolización, así como la reconstrucción pre y post de la embolización, en donde este tipo de lesiones se ocluyó completamente. Un cuarto caso, en donde es un masculino, 67 años, con una hemorragia parenquimatosa, tenía una fístula dural occipital con ñar grado 4, con drenaje hacia venas superficiales y con una ectasia venosa. En este caso, bueno, el paciente llegó. Observen aquí en la imagen contrastada cómo hay reforzamiento hacia la parte más lateral de parénquima, todas estas cortocircuito que está generándose. Esta es una imagen quirúrgica. En esta imagen quirúrgica, al hacer la craniectomía descompresiva, al abrir la dura madre, se observa dónde está el aspirador en la base, cómo está la ectasia de la vena, de una vena de drenaje cortical. Finalmente, esta es la reconstrucción 3D y nuevamente, digo, aquí se ve toda esa vena y el cortocircuito, cómo está generándose por la arteria occipital. Finalmente, bueno, aquí en esta imagen es la angiografía, la arteria occipital como llega, perfora toda la zona del hueso y finalmente hace este cortocircuito hacia venas corticales y esa ectasia venosa que la podemos observar en la imagen quirúrgica en donde se abrió la dura madre, se observa la ectasia venosa y la vena descendente, una vena temporal que desciende y la reconstrucción 3D en la parte inferior del lado derecho. Aquí tenemos entonces la angiografía de control. Observen ustedes cómo esta angiografía finalmente está generando todo este cortocircuito y a pesar de que sea una fístula dural, pues también nuevamente se realiza la técnica olla a presión. Aquí se está colocando, tenemos una arteria occipital de un alto diámetro
Entonces estamos colocando los coils finalmente, estos coils para tratar de hacer nuevamente un buen empaquetamiento y desde ese momento pues empezar a empujar el líquido embolizante. Aquí usamos muchas veces, en este caso, coils largos para tratar de usar menos material y que estos puedan empaquetar de una mejor manera toda esta parte inicial. Bueno, aquí tenemos los disparos, en donde a pesar de los coils todavía se observa en esta imagen, a pesar de los coils todavía se observa esa lesión. Vean, todavía está el cortocircuito. Finalmente aquí, después del líquido embolizante, todo esto es el molde de Onyx, el molde de histoacril y de fil que se utiliza en este caso y cómo está penetrando finalmente toda la zona occipital. Y finalmente en la parte, en la vista anteroposterior, nuevamente todo ese molde de embolizantes y la imagen final en donde pues ya no observamos en la arteria occipital, ya no se observa ese cortocircuito. Aquí un último caso finalmente, un caso en donde tenemos a una mujer de 29 años con dolores de cabeza crónicos, en donde empieza con disartria. Ella tiene finalmente, se hace el diagnóstico de una malformación arteriovenosa de 3 centímetros con un drenaje superficial 1A y velocidades medias bajas, un Spetzler-Martin grado 2 con riesgo de hemorragia grado 3. Esta es la imagen inicial en donde podemos observar nosotros la arteria, la vertebral que llega a la arteria basilar y finalmente la arteria cerebral posterior del lado derecho, cómo tiene este cortocircuito de la malformación. Nuevamente aquí se está colocando en la parte proximal los coils para generar esta técnica de la olla a presión y finalmente se está colocando todo este líquido embolizante, en este caso usando Onyx, en donde el Onyx nos permite esa penetración hacia el nido malformativo y finalmente terminarlo con fil. Para esas zonas donde el Onyx muchas veces es un poco pesado, que el fil pueda penetrar completamente y cerrar esta malformación para finalmente, bueno, aquí está todavía navegando un poco el Onyx y finalmente tener este resultado en donde obtenemos una circulación posterior con la malformación arteriovenosa y del otro lado en donde ya este cortocircuito se ha cerrado, donde este cortocircuito de la malformación no lo observamos y observamos únicamente pues ya la arteria cerebral posterior derecha sin ninguna lesión. Finalmente aquí la mejor técnica pues es la que uno domina. Estas técnicas nuevas, la técnica de la olla a presión es una técnica que en lo personal es muy buena, hay que finalmente aprender a hacerla, pero los resultados son excelentes. Podemos obtener oclusión completa de una malformación arteriovenosa si nosotros tenemos un buen pedículo y si nosotros aplicamos los líquidos embolizantes de una manera efectiva. Realmente el beneficio de la técnica es grande y en lo personal se usa tanto para lesiones tumorales como malformaciones arteriovenosas, fístulas arteriodurales y malformaciones de este tipo. Una foto aquí nada más de Querétaro, la ciudad donde vivo, en México, Los Arcos, que es algo representativo de esta ciudad, para invitarlos y que algún día puedan acudir y estar presentes aquí en esta gran ciudad, en nuestro bello país que es México. Bueno, con esto termino finalmente este tema y no sé si alguien tenga alguna duda o alguna cuestión que quieran preguntar. Lo siento, Felipe. Muchas gracias por la presentación excelente. Y tenemos tenemos comentarios o preguntas del panel. ¿O algún comentario? Ándale. No tiene miedo. No, pues muchas gracias, John. Gracias por la oportunidad y yo quiero felicitarte
por este excelente trabajo que haces, John, finalmente de unirnos a todos los neurocirujanos del mundo, no solo de Latinoamérica, sino del mundo, por unirnos contigo en tu programa, que realmente le veo un excelente futuro y un gran trabajo el que haces cada día. Te agradezco y nuevamente, gracias por la oportunidad. Sí, gracias, Felipe. Yo creo que nosotros va a tener una charla con Spengler. Y Perfecto. Yuha es un amigo Bien. de él. Sí, sí, sí. Entonces, yo invito a esta charla. Es un viernes. Yo voy a mandar la información.